Bien, hermanos, estamos teniendo una serie que se llama ¿Qué tendrá que hacer Dios para llamarte la atención? Y hoy es la última parte. Y el título de hoy es la decisión que Dios debe tomar. La decisión que Dios debe tomar. En 1 de Crónicas 21:8, y este es un tema hoy bastante feíto. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. O sea, yo veo a un hombre que es consciente que la embarró. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Yo veo a un hombre que se da cuenta de su error y que le dice a Dios que lo ayude, ¿verdad? Que le quite eso que lo hace pecar a uno, que lo hace errar. Y él dice: ¿saben una cosa? Yo actué locamente, sin pensarlo, como que no me di cuenta, ¿no? Y bueno, uno que quisiera, como una muchacha que estaba empezando a ir a la iglesia y ya lleva yo no sé cuánto con nosotros, y se fue un fin de semana y se encontró con su exnovio y tuvieron una semana loca, un fin de semana loco. Y volvió y siguió todo normal, hasta que resultó en embarazo. Te me buscó y dijo: yo la embarré, pastor. Pero como a los 2 meses, yo no me acuerdo. Ah, sí, y me contó. Dijo: ¿será que puedes orar por mí? Pero realmente ella estaba asustada. Y ella pensó que al orar al Señor todo se iba a borrar. Y no, eso no es posible. Y así está David, ¿no? Vino, le dijo al Señor: la embarré. Fue una locura lo que hice. Y uno espera que Dios diga: listo, ¿no? Ok, pero es que David la estaba embarrando y embarrando. Entonces vea lo que ni siquiera Dios le habló directamente a él, sino que le habló a Gad. Y le dice: ve y dile a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Tan bonito el Señor, ¿no? 3 cosas. Escoge una de ellas que yo haga contigo. 3 cositas. Y entonces Gad se va donde David y le dice: oye, Dios te manda a decir que escoja 3 castigos. 1, 3 años, 3 meses o 3 días. Primero, 3 años de hambre. Escoge esa. O escoge 3 meses derrotado delante de tus enemigos. Le dice: con la espada de tus adversarios. O 3 días la espada de Jehová. Esto es peste en la tierra. Escoge. Tremendo, ¿no? O sea, uno quisiera que Dios dijera: ya, tranquilo, no hay problema. Dijo Dios: no. Así no es esto. Escoge estos 3 castigos. ¿Qué escogerían ustedes, Dios mío? 3 años de hambre, 3 meses fuerte guerra o 3 días de peste. Y dice, Dios mío, le dice David a Gad: estoy en grande angustia. Claro, ¿sí o no? Que usted Dios le diga que tome una decisión de esas. ¿Usted qué haría, Dios mío? ¿Usted qué haría? Señor amado. Optó por la más cortica. Estaba muy angustiado. Dijo: yo escojo 3 días de peste. Y dice el versículo 14: así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel en los 3 días 70,000 personas. Todo lo que uno haga tiene sus consecuencias. Y yo les he estado hablando que Dios nos llama la atención a través de la palabra, ¿recuerdan? A través de la conciencia,
a través de los eventos, a través de la gente. Dios siempre le llama a uno la atención hasta que Dios dice, me toca directamente con esta persona, y es lo que uno no quisiera. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en un trato con Dios y no nos hemos dado cuenta? Porque Dios decide tratarnos. Y en esa circunstancia difícil, muchas veces uno le echa la culpa a muchas situaciones, a las demás personas, al diablo. Pero resulta, hermanos, que puede ser que Dios esté tratando con nosotros. A veces uno no sabe, uno no se da cuenta. Pero yo sí quiero decirles que nada pasa desapercibido para el Señor. Dios se da cuenta de absolutamente todo de lo que nosotros hagamos. Sino que Dios siempre llama la atención, nos dice, nos corrige, nos habla de una manera a otra. Y cuando Dios ve que nosotros somos, como dice la Biblia, y aquí el hombre es como el caballo o como el mulo, ¿no? Dice la Biblia, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, si no, no se acercan a Dios. O sea, como por las malas. Y eso es lo que a mí me da temor, que Dios empiece a tratarlo a uno en las diferentes situaciones de la vida. Entonces Dios toma una decisión. Dice, voy a comenzar con este individuo a obrar en él. Y a veces en lo que uno más ama, en lo que uno más le duele, en la comodidad, quién sabe, tantas cosas. Y traje en este día 2 ejemplos. Uno es Jonás. Cuando uno ve a Jonás, ve un trato directo de Dios con el profeta. Él tenía una misión que cumplir, un ministerio que cumplir. Él tenía que ir a Nínive a predicar la palabra del Señor. Él tenía que ir allá. Y Dios le dijo, ¿por qué su maldad ha ejercido delante de mí? Bueno, todo eso. Y en el lugar de irse para Nínive a obedecerle al Señor, dijo, yo mejor me voy. Dijo, me voy para Tarsis, dijo. Y descendió a una ciudad llamada Jope. Y dice la Biblia, dice que hay una nave por allí, dice, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Imagínense eso. Dios, no, yo mejor me voy. Yo no quiero ir a Nínive, ¿no? Es un ministerio, estamos hablando de un hombre, porque traje ejemplo un ministerio y algo personal. Entonces cuando él se va en ese barco, en el versículo 4, Dios empieza a tomar decisiones. Y el 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Escuche eso. Yo la única vez que monté en un barquito fue a Yoniquí, en San Andrés. Es la única vez en mi vida. Realmente uno nunca ha sido marinero y uno no conoce, pero estar uno en el mar, hermano, que se levante una tormenta, que no hay tierra, que hay quizás metros y metros de profundidad, y usted vea que ya la barca se va a partir. Pero eso era de parte de Dios. Entonces Dios toma la decisión de meterlo en una tempestad. Y eso empezó esa revolución. Tanto es que la gente empezó hasta a botar sus enseres de la barca para no hundirse. Pero ellos se dan cuenta en el versículo 7 y en el versículo 8 que la culpa es de Jonás. Porque ellos se reunieron y dijeron, echemos suerte a ver por quién. Mire que a mí me sorprende esa gente. Ellos dijeron, esto debe ser por motivo de algo, ¿sí o no? O sea, esta gente es muy religiosa, no sé. Esta gente no le echó la culpa a otro. Dijo, no, esto no es normal. Alguno de nosotros es culpable. Dice acá, para que sepamos por causa de qué nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. el que estaba oyendo. Y le hacen 5 preguntas.
Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Hermano, esto es como la mafia. Después de que usted conoce al Señor, usted no se puede salir fácilmente. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia que era mejor que nunca hubiéramos conocido, hermanos. Era mejor. Pero ya conocimos al Señor y el Señor está pendiente, hermano, de nosotros. Nosotros no podemos olvidarnos de eso. Nosotros no podemos andar en la vida como si Dios no existiera. Y el ser humano entra en un dilema porque como uno no ve a Dios, ni a veces uno lo siente, pues uno actúa como si Dios no estuviera pendiente, hermano. Pero hermanos, Dios está pendiente de tu vida. No solamente para bendecirte, para respaldarte, para ayudarte, sino también para tomar decisiones sobre tu vida. Y ese es el problema. Entonces, Jonás tomó una decisión también, ¿no? Dijo, vamos a hacer una cosa. Yo creo, pensó él, que muriendo satisfago a Dios, ¿no? Dijo, no, esto yo me tengo es que morir. Y él le dice, ¿no? Tómenme y échenme en el mar. Y el mar se aquietará, porque yo sé, oiga, escuche esto, que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Digo, eso es por mí. Tan bonito que es reconocer, ¿no? El error. Pero aquí hay un problema. Él reconoce su error muy tarde porque ya Dios había decidido tratarlo. Porque cuando usted reconoce el error antes de que Dios tome una decisión, Dios acepta ese estado de contrición, como ese cambio, y Dios dice listo, como que se arrepintió, listo. Pero llegará el momento que aunque nosotros nos demos cuenta, que aunque nos arrepintamos, Dios ya ha tomado una decisión. Dijo, no, esto es por mí. Él se da cuenta. Dijo, yo sé que me echan al mar, me ahogo y listo. Eso es lo que pensó. Y dice acá, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Estoy contándole esta historia. Pero Dios tenía otra decisión. Dice la Biblia, pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Oh, Dios mío, hermano. Tenaz, ¿no? Y fue ese pez y se lo tragó. ¡Guam! ¿Y sabe cuántos días tuvo Jonás en ese vientre? 3 días y 3 noches. Usted imagine eso, hermanos. ¿Qué estaba haciendo Dios? Transportándolo para Nínive. Tenía que ser él. Dios mío, hermanos. Y usted cuando mira el versículo, bueno, el capítulo 2, del 1 al 9, usted ve a un Jonás haciendo una oración sentida, donde promete cumplir la gran comisión. ¿Por qué seremos así, hermanos? ¿Por qué no aprendemos por la buena, cierto? Y yo pienso que eso nos pasa a todos, que nosotros no aprendemos por las buenas. Los padres se pueden desternillar, hermano, diciéndole a uno los consejos. La gente, y hasta que no le pasen las cosas, lamentablemente uno no aprende. Ese proverbio que el que no aprende de la historia está destinado a repetirla, eso nos pasa a todos. ¿Por qué es necesario que Dios nos trate así? ¿Por qué? ¿Por qué en ese vientre, ese pez, bañado por los ácidos del pez, siendo allí quemado y todo eso,
por fin él como que reacciona y dice, yo tengo que cumplirle a Dios. ¿Por qué nosotros los seres humanos tenemos que esperar hasta el último momento para obedecerle a Dios? ¿Por qué seremos así? ¿Cuál es tu llamado en la obra? Dios a muchos nos entregó un llamado, unos dones, y eso a Dios no se le ha olvidado. Eso a Dios no se le ha olvidado. Pareciera que sí, porque no pasa absolutamente nada, o quizás esté pasando y no nos hemos dado cuenta. La Biblia dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Están ahí. Porque yo no creo que Dios se haya equivocado en darte a ti un llamado, en darte a ti unos dones como para enterrarlos. Dios está esperando lo que tú hagas con eso. Tú estás contribuyendo al propósito de Dios por el cual el Dios te creó. ¿Qué estamos haciendo para usar los dones? ¿Qué tendrá que hacer Dios para llamarnos la atención? Dígame usted. Quizás en estos momentos Dios esté planeando la forma y la manera de llamarnos la atención. Y Dios no necesita mucho tiempo para planear. No necesita desgastarse, Señor. Pero Dios, a cada uno, hermanos, tiene un día y una hora en que Dios dice, voy a tratar contigo, y puede ser el último aviso. Quizás esta predicación sea para eso, ¿no? Para que alguien escuche y sea el último aviso. ¿O no será más bien que Dios te está llamando la atención en algún asunto de tu vida? ¿Será que lo que estás pasando o estemos pasando sea una parte del trato de Dios? Porque este es un asunto ministerial. Decía un pastor, yo a estas alturas de la vida, decía, yo ya no sé qué más hacer. Decía, yo no puedo dejar de ser pastor porque yo no sé hacer otra cosa sino eso. Y uno llega a un momento que nos toca, hermanos, o que somos conscientes de eso. Dijo Jeremías, porque él profetizaba, dijo Jeremías, y él veía que nadie le ponía atención, y él se cansó. Dijo, ¿sabe qué? Yo no voy a profetizar más. Y se cayó. Pero dice que había un fuego dentro de él. Y tan bonito eso, que él mismo como que captó la atención, como que él se dio cuenta. Dijo, no, hay un fuego dentro de mí, yo no puedo callar. Pero hay gente que se lo aguanta. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, en ese aspecto. Pero también está la parte personal, y Dios lo hizo con Nabucodonosor. En Daniel 4 habla del trato que Dios tenía a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor era un rey, pero tanto que la Biblia dice que era un rey de reyes. Imagínese usted. Tenía 120 provincias, tenía como reyes a su servicio. Y dice acá, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y entonces Dios toma una decisión. Dice que todo estaba hablando cuando Dios le dijo, ¿saben? Te voy a quitar el reino. Le dijo Dios, te van a arrojar de ahí. Vas a morar con las bestias del campo. Te apacentarán como un buey, le dijo el Señor. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, le dijo el Señor, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere, hermanos. Dijo, no es como tú piensas. Y esto es un asunto no ministerial, sino personal.
Y ya Dios le había mandado a través de sus siervos para que él reconociera la grandeza de Dios, pero no lo había hecho. Y Dios dijo, lo voy a hacer hasta que tú reconozcas quién soy yo. Porque, hermanos, el Señor tiene el dominio sobre la tierra, hermanos, sobre todo el mundo. Hay veces que parece que no. Quizás hay situaciones que como que uno tiene que estar bajo el dominio de alguien, pero no nos olvidemos que Dios tiene el dominio sobre todo. Dios tiene el control sobre todo. Y sí, hermanos, la Biblia dice que Nabucodonosor se enloqueció. Imagínense eso. Se enloqueció. ¿Cómo sabemos eso? Porque la palabra de Dios se cumplió y dice que comía hierba como los bueyes. O sea, todo lo que Dios dijo se cumplió. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, dice el 33. O sea que él pastaba como un animal. Su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. ¿Sí? Ahí estaba el hombre y loco. ¿Cuánto tiempo duró? 7 años. Hasta que reconoció, porque él después cuenta, ¿no? Dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué, y empieza a exaltar al Señor. Reconoció. Pero si Dios no le da este trato, seguramente él no llega a reconocer a Dios. Entonces Dios trata de dos maneras. El aspecto ministerial, de lo que tú tienes que hacer en la obra. Porque tú no te puedes pasar la vida, hermano, sentado en esa silla. Hay que hacer algo. Hay que trabajar en algo para Dios. Sea en el trabajo, en cualquier lugar, hay que trabajar para Dios. Y lo segundo es el aspecto personal, de temperamento y de carácter. Dios va a hacer algo en cada uno de nosotros. Y es lo feo del asunto, hermanos. Entonces, mirando estas historias, he sacado como unas 4 conclusiones. Primero, el trato de Dios es inminente, hermanos. Es decir, que el trato de Dios llegará, sea como sea. Y mire lo que dice Jeremías 30:11, y me parece terrible. Dice, mire cómo habla el Señor en los aspectos de la vida. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Y a todos nos gusta eso, ¿cierto? Y creemos que Dios nos salva, ¿verdad? De las situaciones, que el Señor nos respalda. Dice el Señor, yo estoy contigo para salvarte. Y dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. O sea que Dios se va a encargar de nuestros enemigos, ¿sí o no? De los que nos hacen daño, de los que nos agobian. Dios se va a encargar de ellos, ¿verdad? Y dice, pero a ti no te destruiré. Pero mire lo que dice el Señor, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Yo te voy a castigar, dice el Señor. O sea, yo te voy a tratar, por no decir castigo de Dios. Dice, Señor, yo te amo, yo te respaldo, yo me voy a encargar de tus enemigos, pero yo te voy a castigar a ti. De ninguna manera te voy a dejar sin castigo. No te voy a destruir, pero voy a hacer eso. Y lo repite en el 30:11 y en el 46:28, las mismas palabras. Como dijo el Salmo 94, el que hizo el oído no oirá, el que formó al ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. No sabrá el que enseña al hombre la ciencia. El castigo o el trato de Dios es inminente. Va a llegar. Va a llegar. Dios tiene un día y una hora para tratar con nosotros. Tanto en el área ministerial de su obra, como en el área personal. Segunda enseñanza que saco de esta historia.
El trato de Dios tiene un objetivo. Dios no trata al azar. No. 1 Corintios 11, 31 y 32 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Está hablando de la cena del Señor. Hay un momento en la cena del Señor que tú debes de examinarte. Mas siendo juzgados, en el caso de que no lo hagamos y le toque a Dios, somos castigados por el Señor. Aquí dice eso, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué castiga a un hijo, hermanos? Para que cambie esa manera de proceder. Para decirle que lo que hizo no está bien y que no lo debe volver a hacer. El castigo debe tener un propósito. Yo no puedo castigar a mi hijo, hermanos, simplemente, ¿qué es lo que pasa? Que me desquito con él por las cosas que me han pasado. Y lo castigo, pero no debe ser así. Todo castigo debe tener un propósito. Y Dios tiene un propósito, que no seamos condenados con el mundo. Dios te ama tanto a ti que si Dios ve que estás siendo paso del mundo, Dios entra a tu vida para castigarte. Dice el Salmo 39, quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Imagínense. El salmista sabía eso, los golpes de tu mano, plaga. Y por ahí dice, yo los herí. Y empieza a nombrar todas las cosas que ellos sufrieron porque Dios, yo los herí con, y da una lista larga. Con esto, con esto, con esto, y yo los herí, dice el Señor. Y nombra las enfermedades. Con castigos por el pecado corrige al hombre, sigue diciendo el salmista. Y deshaces como polilla lo más estimado de él. ¿Sí ve? Dios destruye lo que uno más ama muchas veces. Dijo el Señor a Ezequiel, te voy a quitar de golpe el deleite de tus ojos. Y era la esposa. Dios tiene una manera particular. Y en los tratos de Dios con las personas, uno no debe opinar. Uno nunca sabe por qué la gente está pasando por ciertas situaciones. Y tú no puedes hablar ni decir qué es lo que está pasando. No, es que es por el pecado, quién sabe qué ha hecho malo. No, no se sabe. No se sabe. Pero que sabemos que el trato de Dios tiene un objetivo. ¿Cuál era el objetivo con Jonás? Que volviera al ministerio. Si tú tienes un ministerio, tú tienes un llamado, Dios va a tratar contigo para que vuelvas al ministerio. O el objetivo de Nabucodonosor, reconocer a Dios. Eso hace. Lo tercero, primero es que el trato de Dios es inminente, el segundo es que el trato de Dios tiene un objetivo, y el tercero es que el trato de Dios es personal. Es personal. Dice Hebreos 12, 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. ¿Somos hijos de Dios? Claro que sí. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Estoy hablando de un trato de Dios horrible, pero después de Él haber hecho con nosotros un proceso. Porque nosotros somos obstinados, somos rebeldes muchas veces, y Dios obra. Nos llama la atención de esa manera, y yo creo que Dios tiene todo el derecho a hacerlo, ¿no? Dios tiene todo el derecho de actuar. Eso dice Hebreos. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo
y castigo a todos los que amo. O sea, eso va ligado, hermanos. Sé pues celoso y arrepiéntete. Traje varios versículos, dice: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y la vendará. Él hiere y sus manos curan. Es decir, Él hace lo que Él quiere, y creo que el mejor ser que sabe hacer lo que hace es el Señor. Es Dios, hermanos. Y hay muchas, ¿no? No menosprecies, hijo mío, dice el proverbio, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, no te canses, porque Jehová el que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. Y dice Deuteronomio: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, hermanos. Y me gusta lo que dice 2 Samuel 7:14: yo le seré a él padre, él me será mi hijo. Y si él hiciera mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿Qué significa eso? Que Dios va a emplear las circunstancias de la vida, los mismos seres humanos, para Dios hacer su trato con nosotros. Por eso, ante cada eventualidad, hay que preguntarnos: ¿qué me quiere enseñar el Señor? ¿Qué me está hablando Dios? Y si no aprendemos, el examen se repite. El examen se repite. En medio de toda esta situación, veo dos cosas en el trato de Dios. Primero, que el problema del trato es que afecta a todos los que nos rodean. Porque si Dios te tratara a ti, o me tratara a mí y solo a mí, pues bien, y eso es cierto. Pero resulta, hermanos, que nosotros tenemos gente que nos ama, ¿o no? Si yo tengo una persona que yo amo y Dios empieza a tratarlo, yo soy afectado. O Dios trata conmigo, entonces las personas que a mí me quieren son afectadas. Aunque el trato de Dios es personal, afecta a todos los que lo rodean. Digamos que Dios quiere tratar contigo o conmigo en orgullo o en la economía, por ejemplo. Y dice Dios: voy a tratar con este individuo económicamente. Pero resulta que de esa plata comen la familia entera. Entonces, cuando llegue el trato, todos son afectados, aunque el trato sea para uno nomás. Ese es el problema, hermanos. Como a veces decimos: por mí, yo aguanto hambre, pero mis hijos, porque hay gente detrás. Pues yo por mí, listo. Si tengo que hacer esto, pero mis hijos. ¿Ve? Entonces es el problema del trato. Los que iban en el barco con Jonás le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Estaba pero bravo el mar. Realmente el bravo estaba manifestando la condición de Dios. El trato muestra cómo está Dios con nosotros. Él le respondió: tómenme, échenme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Sí? Jonás era consciente de eso. Dios decidió tratar con él, pero es que él no iba solo en el barco. Iban unos inocentes. Y cuando el mar se puso así, que traqueaba esa barca, que todos pensaron: esto se va a partir, Dios mío. Todos afectados, todos asustados. Jonás entendió eso. Jonás entendió que por su comportamiento había venido una tempestad sobre él y sobre esa gente.
a pesar que Él les dice que lo echaran al mar, ¿sabe qué hicieron ellos? Versículo 13 dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron. O sea, dieron la vuelta, devolvámonos, pero no pudieron. Dios había tomado el control. La cosa se veía espantosa, la cosa se veía terrible, pero Dios está en el asunto. O sea, el problema puede ser grande, ¿no? La situación puede ser difícil, pero Dios está en el asunto. El propósito de Dios, escúchame esto, no es destruirte. El propósito de Dios es salvarte hasta de ti mismo, de malas decisiones. No pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. No dice contra Jonás, contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y ahí sí, agarraron a Jonás y lo echaron al mar. Que la única manera de librarnos del trato de alguien es sacarlo. Pero eso no lo hacemos algunos, otros sí. No, yo no puedo estar contigo en este trato. Entramos todos en la tribulación, en el momento difícil. Pero déjame decirte que cuando entres en el momento difícil, Dios tiene control. Pareciera que no, pero el Señor tiene control. Y lo segundo que desgajo de esto es que el trato de Dios es misericordioso. Dios es bueno. Dijo el Señor: te voy a castigar, ¿verdad? Pero no te voy a destruir. El mar se embraveció, pero el Señor no les iba a ahogar a todos, porque era uno. Y a pesar de que Jonás lo echaron al mar y él creyó que muriendo era la solución, Dios preparó un pez para tratar con él. Uno ve ahí, hermanos, la misericordia del Señor. A pesar de la situación, no se te olvide eso. Como dice Lamentaciones, y a mí me sorprende mucho porque por la situación, estamos hablando de Lamentaciones, y es uno de los libros más duros de la Biblia, porque narra el trato de Dios con Israel. Narra lo que vivieron esta gente con el pueblo enemigo, con Nabucodonosor precisamente. Porque Nabucodonosor encerró la ciudad y los puso a aguantar hambre. La gente se murió por inanición. Ustedes ya saben la historia. Tanto fue que las mamás se sentaban y se comían a sus hijos. Hijos que se iban muriendo, se lo iban comiendo. Imagínense, estamos hablando del pueblo de Dios. Como el avión que se estrelló en los Andes, ¿no? ¿Qué les tocó a ellos? Comenzar a comerse a los muertos. Es una situación terrible, porque toda la nación estaba siendo castigada por el Señor. Y en medio, porque Jeremías, el que escribe o el que está por ahí, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Sí ve? O sea, él dijo: podríamos estar peor. Porque el trato de Dios es un aspecto de su misericordia para que cambiemos. El castigo a los hijos es misericordia. No estoy hablando del brutal castigo, sino el de corrección, el de objetivo. Tiene misericordia, porque es para enderezar a un individuo en la sociedad.
Y en medio de esto y de las cosas que suceden allí horribles y terribles, Jeremías ve la misericordia de Dios. Grande es tu fidelidad, dice. Mi porción es Jehová, dice él. Dice él, tus misericordias son nuevas cada mañana. También dice que nunca han decaído las misericordias del Señor. Dice Job, cuanto menos cuando dices que no haces caso de él, la causa está delante de él. Por tanto aguárdale más ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor. ¿Qué es lo que se aconseja? No castigue a su hijo con rabia, espere. ¿Para qué? Para que el castigo sea con misericordia. Y Dios es experto en eso. Dios está controlando tu vida. Tú a veces y yo creemos que no. O se nos olvida, quizás creemos. O como que no somos conscientes. Y pasan situaciones y cosas. Pero Dios está en el asunto. Con misericordia. Quiero repetir entonces, el trato de Dios es inminente, el trato de Dios tiene un objetivo, el trato de Dios es personal, y de esos tratos se desgajan dos cosas, es que el trato afecta a los que nos rodean y el trato de Dios es misericordioso. Y como decimos aquí en el Tolima, a cada marrano le llega su nochebuena. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? A ser obedientes, a ser sensibles a su voz, a escuchar, porque el trato de Dios llegará. Pongámonos de pie, por favor, en este día. El trato de Dios va a llegar, sea que lo creas o no, sea que lo esperes o no, sea que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, llegará. Llegará por una sencilla razón, porque tú estás en los planes del Señor. Empieza a corregir y empecemos a corregir cosas en nuestra vida. Amén. Vamos a orar en esta hora.